Le vocabulaire de la salle de bain en français. Le lavabo, le lavabo, le meuble sous lavabo, debajo del lavabo, sous lavabo, l'armoire de toilette, ¿no? El mueble de- del lavabo, l'armoire, le miroir, pardon, le miroir, el espejo, le miroir grossissant, ese que es grande para ver bien el cuerpo, la cara. Donc le miroir grossissant, l'étagère, la estantería, la douche, la douche, la cabine de douche, la cabine como tipo de mampara, la cabine, hay tipos así, ou bien le par-douche, euh, mampara, para que el agua no salga de la ducha. Le par-douche. La baignoire, la baignoire es la bañera, viene del verbo se baigner, bañarse, la baignoire. Le bidet, le tapis de bain, alfombra de baño. Le panier à linge, como cesta de ropa sucia, le panier à linge, cesta de ropa. Et la poubelle. La serviette, aquí estamos con los accesorios, la serviette, la toalla. Le drap de bain, es una toalla más grande, de baño, como la sábana de baño. Le drap de bain. Le gant de toilette, el guante, le gant de toilette, le peignoir, es albornoz, le peignoir, le pardouche, mampara ya lo hemos visto, le porte-serviette, ¿no? Como aquí, le porte-serviette, donde ponemos las toallas, le porte-savon es donde ponemos la pastilla jabón, savon, ¿no? Le porte-savon. Et le distributeur de savon es este bote donde ponemos gel, ¿no? Le distributeur, parce que distribuimos el jabón. Le distributeur de savon. Le verre à dents, el vaso donde ponemos, c'est celui-ci. Le verre à dents, donde ponemos los cepillos manuales. Le sèche-cheveux, le sèche-cheveux ou le sèche-cheveux es el secador de pelo. Le papier toilette, papel higiénico, le papier toilette. Et finalement, la brosse des toilettes. La brosse des toilettes, el cepillo para limpiar. La brosse des toilettes. Et puis, le robinet c'est le grifo, le robinet, ¿no? En general. Et le mitigeur es un mezclador, le mitigeur, agua caliente, agua fría, le mitigeur, mezclador de agua caliente, agua fría. Le pomo de douche es este, alcachofa de ducha, ¿no? Es donde sale el agua a presión. Donc, le pomo de douche. Et puis le flexible de douche, es este flexible, el tubo, es más bien vocabulario de fontanero, mais es importante. Donc le flexible de douche. Et puis le siphon. Le siphon es donde se evacúa, es este, le siphon, ¿no? Está un poco por debajo del lavabo donde se evacúa todo. Très bien.
l'hygiène dentaire, la higiene dental, ¿no? Nous avons la brosse à dents manuelle ou électrique. Hoy usamos électrique, ¿no? Manuel o électrique. La, el cepillo de dientes, la brosse à dents en tres palabras. La brosse à dents, la brosse à dents. Le dentifrice, el dentífrico. Le dentifrice. Le fil dentaire, el hilo dental. Le fil dentaire. Et puis, le bain de bouche, el enjuague bucal. Le bain de bouche, le baño de boca, le bain de bouche. Le rasage et les soins, más o menos para los hombres. Eh, Très bien. Et les soins sont las curas ou los cuidados. Donc, nous avons le rasoir manuel como este de Gillette, el más famoso, la marca más famosa. Le rasoir manuel, pero también hay le rasoir électrique, le rasoir para la barba, por ejemplo, le rasoir électrique. Et puis, para facilitar esta tarea, la mousse à raser, es una espuma que prepara la piel, ¿no? La mousse à raser, très bien. Et puis, le gel de rasage, donc hay mousse, la espuma o gel de rasage, en dos formas, pero hace lo mismo. L'après-rasage es después de afeitarse, ¿no? L'après-rasage, después de afeitado. La tondeuse como esta es la maquinilla, ¿no? La tondeuse. Et puis le coupe-ongle es este corta uñas, ¿no? Le coupe-ongle, donc corta ongle, c'est las uñas. Et finalement, pour la section 5, la pince à épiler. La pince, esta pinza para quitar pelillos. La pince à épiler. La pince à épiler. Otra vez, euh, compleción, complemento de nombre, la pince, la pinza à épiler. Completamos mucho con la preposición a, como la brosse à dents, la cepillo de dientes, en español con D, la cepillo de dientes, con D, y nosotros también con D, pero a veces A también para completar la, como aquí, le gel de rasage o la mousse à raser. Es un complemento de nombre para fabricar una frase hecha como el cepillo de dientes. Entendemos con este nombre qué es lo que significa. Donc, la pince à épiler. Très bien, les produits d'hygiène. Antes he dicho que era para el hombre, pero hoy es todo mixto y esto más bien puede ser femenino, pero todo es mixto. Donc, le savon, es este, le savon, el jabón en general. Et puis le shampoing, palabra difícil, le shampoing, champú. Et puis l'après-shampoing, después de champú. L'après-shampoing es como acondicionador, es el después de, para conservar algo, ¿no? Tratar el pelo, ¿no? Euh, Acondicionador. L'après-shampoing. Et puis le gel douche, el gel de ducha, le gel douche. euh, la crème pour le visage, la crème corporelle ou aquí hydratante. La crème hydratante en général. Et puis nous avons le déodorant, desodorante, la llamamos le déodorant, le parfum, ¿no? Perfume, le parfum, el sustantivo, el verbo es parfumer, perfumar, donc le parfum, eau de toilette aussi, agua de toilette,
Le coton le coton es algodón de toda la vida o bien en forma de bastoncillos, les coton-tiges, les coton-tiges, ¿d'accord? Aquí es preparado para ser empleado y aquí le coton es para el cuerpo, para la cara. Très bien. Les toilettes, en plural, les toilettes, d'accord, et c'est l'aseo, les WC aussi. Donc nous avons le bouton de la chasse d'eau, non? La chasse d'eau. La chasse d'eau es la cisterna, ¿no? La chasse d'eau, la cisterna donde hay agua. La bâton es la tapa que se levanta. La lunette donde nos sentamos, la lunette, como las gafas en singular, la gafa. Donc, las gafas son las gafas que ponemos para ver o para sol, o bien la lunette es solamente esta parte donde nos sentamos. Y finalmente, la cuvette es donde nos sentamos generalmente. La cuvette es eh, les toilettes, es el retrete, diríamos. Quelques verbes utiles muy importantes que se refieren a la sala de baño, la salle de bain. Faire sa toilette, como he dicho antes, es singular. Antes, les toilettes era, ¿qué es esto? Es plural, les toilettes. Y esta es la toilette o sa toilette. En singular quiere decir simplemente lavarse, se laver. Es sinónimo de se laver. Faire sa toilette es lo primero que hacemos por la mañana. Donc, faire sa toilette, o voy a convertir este posesivo a mí, je fais ma toilette. Donc, diría le matin, je fais ma toilette en singular, ¿lo ves? Toilette. Esto es, quiere decir, por la mañana me lavo, simplemente. D'accord? Se doucher, on peut aussi utilizar prendre la douche o se doucher, pero este es reflexivo, pronombre reflexivo, habrá que adaptarlo a la persona. Entonces, yo me ducho sería je me douche, porque ese pronombre reflexivo se adapta a la persona que habla. Me, je me douche. Très bien. Se brosser les dents, ya lo hemos visto. Se brosser les dents, cepillarse los dientes, cepillar los dientes. Se raser, afeitarse. ¿Ves? Estos verbos como son corporales, ¿no? Lo hacemos nosotros mismos sobre nuestro cuerpo, pues son todos o reflexivos. Tienen ese me o se en la lección de gramática de los verbos reflexivos, pues porque los usamos, es un pronombre de más al lado del verbo que usamos para hablar de nuestro cuerpo. Donc, se sécher es secarse, se sécher, pero hay un verbo muy importante, es sinónimo, es s'essuyer, s'essuyer. Y donc, s'essuyer es secarse también. Entonces, la diferencia entre los dos, sécher y s'essuyer, es que s'essuyer es la acción que hacemos para secarnos, como por ejemplo, como con una toalla, je m'essuie, ¿no? Me, me, me seco, ¿no? Y se sécher a lo mejor es solamente te secas por, porque hace calor. Pero en general son sinónimos. Se sécher, s'essuyer. ¿D'accord? Tirer la chasse d'eau es ese botón tirar de la cisterna, ¿no? Para que salga agua. Se maquiller es otra vez reflexivo. Se maquiller es maquillarse. Se coiffer, peinarse.
¿Ves que siempre tiene ese reflexivo porque hacemos algo en nuestro cuerpo? Se parfumer, perfumarse, se parfumer. Très bien. Et voilà la fin de ce vocabulaire apoyo escolar en francés.